Muy buenas, lo que hoy vamos a hacer es un postre austrohúngaro llamado Esterházy o tort, que es una torta a base de un dakuás de nuez y una crema mousseline. Bueno, eso ya lo hemos visto en los videos anteriores. Es un postre que nació allá por el año 1800 por un pastelero que quiso complacer a un conde llamado Paul Anton Esterházy, que es de la familia de Esterházy. Y bueno, desde ese entonces es un postre que está muy difundido en toda Austria y en toda Hungría. Normalmente en Hungría se lo suele ver más con nuez y en Austria con almendras o avellanas. Yo en este caso lo voy a hacer con nuez y comenzaremos primero con 5 discos de un dakuás de 15 y 16 centímetros de nuez. Tenemos acá una crema mousseline y después necesitaremos media clara, 125 gramos de azúcar glass que va a ser para la decoración, un poco de chocolate para decorar, un aro de 16 centímetros y algo de frutos para decorar arriba. Normalmente se decora con frutas confitadas, en este caso lo vamos a decorar con algunas frutillas frescas que están justo en estación, y se le coloca alrededor algunas almendras laminadas. En este caso lo vamos a hacer con nueces, ya que el dakuás que le vamos a colocar es de nuez. Como ya les expliqué en otro video anterior, es un producto de la familia como si fuera del macarón, porque el proceso es similar pero un poco más rústico. Es una mezcla entre un genoa, un bizcocho y un macarón. Tiene un gusto muy rico por el tema de las frutas secas. Bueno, vamos a empezar a aprontar el tema de los discos, que son 5. Vamos a comenzar con un aro, a cortarlo. Si usted no dispone de este aro, lo puede hacer con tiras de cartulina, y si no es así, se arma directamente sin necesidad de recortar, que es un poco más rústico, del cual vamos a cortar formando los discos que vamos a necesitar para colocar luego dentro del aro. Para hacer estos discos, aquí les dejo ahora en este momento un resumido de uno de los videos anteriores, y aquí les dejo el enlace por si lo quiere ver completo. Una vez que ya cortamos los discos, vamos a preparar una crema mousseline como la que enseñé en el video anterior, con 500 centímetros cúbicos de leche y 200 gramos de mantequilla. También en este momento te dejo un resumen de ese video, sino aquí el link para que veas el video completo. Comenzaremos colocando la primera capa dentro del aro. Tomaremos la crema y colocaremos aproximadamente el mismo grosor de la crema que del dakuás. Normalmente el dakuás es un producto que va muy bien con las cremas a base de manteca, con una ganache,
o con una crema batida, una crema chantilly, porque es un producto que no tiene materia grasa. Lo particular del dacuas, que va muy bien, es el tema de que es muy crocante en su capa exterior y muy húmedo en la parte interior. Ya terminamos de colocar las 5 capas con las 4 capas de crema mousseline. Vamos a reservar un poco de la crema para complementar en los bordes una vez que los desmoldemos. Le vamos a dar frío porque esta, como la crema mousseline es a base de mantequilla, necesitamos que solidifique y contraiga un poquito para poderlo desmoldar y que quede con los bordes perfectos. Mientras tanto, mientras eso toma frío, vamos a colocar la media clara y haremos un glacé real. El azúcar impalpable que tenemos aquí va a ser lo que incorporaremos una vez que esto monte. ¿Cómo? Va a estar decorado con glacé y con chocolate y le vamos a hacer una figura arriba con chocolate. Necesitamos para que al colocar el chocolate arriba del glacé no contraiga y no endurezca de golpe, que la temperatura del glacé sea un poco superior a lo habitual, para que estén dentro de los 35-40 grados, igual que el chocolate, para que nos dé la posibilidad de trabajar el dibujo del chocolate. Entonces lo único que podemos hacer es templar un poquito las claras. Ahora batiremos. Una vez que está listo, comenzaremos a anexarle el azúcar impalpable para hacer el glacé. Recuerden que con media clara, 125 gramos de azúcar. Con esto vamos a hacer la parte de arriba, la cobertura de la parte superior. Agregamos unas gotitas de limón para blanquear. Bueno, esta es la textura que tiene que tener. Esto tiene que comenzar a explayarse porque va a ser que quede bien liso y terso la parte superior. Si queda muy seco, se le pueden agregar unas gotitas de agua caliente o más limón si le gusta más ácido. Pero la idea es que tiene que tener esta textura. No se olviden también el tema de la temperatura que les decía. Si vemos que esto se enfría, hace una temperatura muy de invierno y el chocolate va a coagular muy rápido, le vamos a levantar apenas un toque con baño María, la temperatura del glacé o apenas unas gotas de agua caliente. Una vez ya frío, vamos a desmoldarlo y ahora con la crema muselina que quedó lo vamos a emparejar. Una vez que ya tenemos los bordes listos, con el chocolate templado, lo colocamos dentro de un cornet. Aquí arriba te dejo la forma, te recuerdo cómo es que se arma. Y el glacé que teníamos listo. Haremos una primera capa para enderezar. Y por último, y luego que ya niveló, y luego con un escarbadiente iremos para afuera y luego al revés, para adentro.
Muy bien, el tip más importante con esto es lo que le había dicho anteriormente de la coagulación del chocolate a la misma temperatura que el gas, para que no coagule antes de terminar de formar la figura. Ahora comenzaremos a decorar con algunas frutas frescas. Esta torta muy emblemática, espero que les guste, no se me vayan, acá sigue otro video mucho más interesante y los espero en todas en las redes sociales, como siempre les digo, en Instagram con recetas que a veces no llego a publicar en YouTube, por eso en Instagram también los espero, en Facebook y el grupo de Facebook para evacuar dudas. Los espero en la siguiente receta. Muchísimas gracias, hasta luego.